Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy continuamos con el análisis de algunas funciones. En este caso venimos con unos ejemplos de funciones logarítmicas. Vamos a ver cómo determinar las características más importantes y luego, como siempre, determinaremos la representación geométrica para ver que en efecto nos cuadra con lo que hemos visto. Entonces, la primera de ellas que tenemos es f de x igual al logaritmo neperiano de x más 1. Recordad que el logaritmo neperiano no era más que un logaritmo normal con base e, ese número especial que solíamos utilizar para las funciones logarítmicas. Entonces, como siempre, tenemos aquí un hándicap que en el caso de las funciones teníamos la obligatoriedad de que x más 1, en caso de las funciones logarítmicas, tenía que ser mayor que 0 estricto. Por tanto, resuelvo esta inecuación que es sencilla y me quedará que x tendrá que ser mayor que menos 1. Es decir, que el dominio de f de x será desde menos 1 sin incluir hasta infinito. El recorrido en un principio de f de x debería ser todo r, porque como tengo ese valor que se me va hasta menos infinito cuando me acerco, en este caso, al menos 1, pues entonces en un principio me podría ir desde menos infinito hasta más infinito. De nuevo, no hay simetrías de ningún tipo. En general las funciones no son simétricas. Vamos a tener una función continua desde menos 1 hasta más infinito, porque es continua en todo su dominio. Por otra parte, tendremos una función que será monótonamente creciente, es decir, que f de x es creciente de nuevo en su dominio, desde menos 1 hasta infinito, por lo tanto, no hay máximos o mínimos. ¿Vale? Recordad que los máximos o los mínimos son imprescindibles que tengamos un punto en el cual cambie el crecimiento o el decrecimiento de la función. Si no, es imposible que tenga algún máximo o algún mínimo. Y por otra parte, como siempre, vamos a calcular los cortes con los ejes. Es decir, los ejes, como siempre, el eje x tendré que la y será igual a 0, por tanto me quedará logaritmo neperiano de x más 1 igual a 0, y entonces esto que me quedará que e elevado a 0 tendrá que ser x más 1. Acordaos que como el logaritmo neperiano es lo mismo que el logaritmo en base e, tendré que decir que e elevado a 0 tendrá que ser igual a x más 1. E elevado a 0 simplemente es 1, porque e es un número más, tendrá que ser x más 1, por tanto este 1 con este 1 se me va y me quedará que x es igual a 0. Por tanto, en el punto 0, 0, la función cortará con el eje x. Como os podéis imaginar, si la función corta en el eje x en el punto 0, 0, también deberá cortar con el eje y, pero lo podemos comprobar. En el eje y tendremos que x será igual a 0, por tanto tendré que el logaritmo neperiano de 0 más 1, es decir, el logaritmo neperiano de 1, y el logaritmo neperiano de cualquier número, de 1, el logaritmo de cualquier vez 1, independientemente de la base que tengamos, será siempre 0. Por tanto, tal y como hemos previsto, debería de nuevo cortar en el 0, 0. Entonces, como hacemos siempre, vamos a corroborar en este caso que las características que hemos visto son correctas. Vengo aquí a la graficación y pondremos logaritmo neperiano de x más 1. Entonces, como podemos ver, tengo un dominio que va desde el menos 1, porque vemos que aquí justo es donde se pega la recta, que nos va hacia menos infinito hasta más infinito. Tiene un recorrido de nuevo que va desde menos infinito hasta más infinito, porque aquí crece, aunque muy despacio, pero va creciendo, y aquí decrece muy rápido. Por otra parte, no tiene ningún tipo de simetría, porque aunque pase por el 0, 0, los puntos de la izquierda no tienen nada que ver con los puntos de la derecha. Es una función constantemente continua, ya que la tenemos tal que así, es decir, no hay ningún punto que se separe de los demás. Es constantemente creciente, es monótonamente creciente, por lo que no tiene ningún máximo ni ningún mínimo, y tal y como hemos previsto, cruza por el punto 0, 0, tanto con respecto al eje x como con respecto al eje y. Por lo tanto, en nuestro caso, nuestro análisis analítico, el análisis de la función de manera analítica es equivalente al resultado geométrico que hemos obtenido. Tened en cuenta que esto es muy importante. Tenemos que sacar siempre que el resultado analítico que obtengamos debería ser equivalente o debería ser coherente con el resultado geométrico. Entonces, una vez visto esto,
vamos a borrar por aquí, vamos a borrar todo esto y vamos a ir a la siguiente ecuación. En la siguiente función que tendremos será f de x igual al logaritmo en base 1/2 de 2x menos 2. Entonces, de nuevo, ¿qué condición deberá cumplirse? Pues como hemos hecho antes, que 2x menos 2 deberá ser mayor que 0. Por tanto, 2x deberá ser mayor que 2, o lo que es lo mismo, x mayor que 1. Es decir, en este caso, el dominio de f de x será desde el 1 sin incluir hasta infinito. Antes teníamos desde el menos 1, ahora tenemos hasta el 1. El recorrido en este caso nos ocurrirá lo mismo que tendremos de f de x, será desde menos infinito hasta más infinito, o lo que es lo mismo, todo r. Porque de nuevo el logaritmo neperiano no tiene en este caso ninguna restricción. Como siempre, no hay simetrías. Que encontremos una función que sea simétrica, en general, no es lo normal. Tendremos de nuevo f de x continua en todo su dominio, o lo que es lo mismo, desde el 1 hasta el infinito, por tanto, nos quedará continua. Tendremos una función que en este caso será monótonamente decreciente al tener una base menor que 1. Nos acordamos de cuando vimos el análisis, por tanto, f de x es decreciente en todo su dominio, en el 1 infinito, por tanto, que nos quedará que no tendremos máximos ni mínimos, ¿vale? ¿Por qué es monótonamente decreciente? Pues acordaos, si el logaritmo en base 1/2 de 2x menos 2 tiene que ser igual a i, esto será lo mismo que 1/2 elevado a i tendrá que ser igual a 2x menos 2. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que cuanto más aumento el número i, más me aumenta el denominador, porque esto es lo mismo que 1 elevado a 2 elevado a i será 2x menos 2. Entonces, cuanto más aumenta esto, más se reduce todo este cociente, y si el cociente se reduce, tengo que reducir el término x para poder ir equiparándolo. Por lo tanto, tiene que ser una función monótonamente decreciente, porque cuando la x avanza, la y nos hace que todo disminuya, por lo tanto, al final es una función decreciente. Y por último, tendremos como siempre los ejes. En los ejes tendremos de nuevo el eje x, donde tendré que y será igual a 0, y me quedará que el logaritmo en base 1/2 de 2x menos 2 tendrá que ser igual a 0. Por tanto, como acabamos de ver, 1/2 elevado a 0 deberá ser igual a 2x menos 2, es decir, 2x menos 2 deberá ser igual a 1, 1/2 elevado a 0 es 1, 2x será igual a 3, x será igual a 3 medios. Por lo tanto, el punto 3 medios, 0, deberá ser el corte con el eje x. Y en el eje y, pues me quedará que en el eje y me quedará que x tendrá que ser igual a 0, por tanto tendré el logaritmo en base 1/2 de 0 menos 2, que sería el logaritmo en base 1/2 de menos 2, lo cual, como ya sabemos, no existe porque debemos tener la condición de que sea siempre mayor que 0. Por tanto, no cortará esta función al eje y. Esto no ocurre, no pasa nada, simplemente nos puede ocurrir. Antes hemos tenido alguna función que podía no cortarnos algún eje y no pasa absolutamente nada. Entonces, para ver que este análisis es correcto, vamos a intentar dibujarla y ver a qué llegamos. Tendremos el logaritmo en base 1/2 de 2x menos 2, tendremos que será esta función de aquí. Entonces, como podemos ver, tiene un dominio que va desde el 1, que es la recta a la que se acerca mucho cuando esto se nos va para arriba, hasta infinito. De nuevo el recorrido nos va desde menos infinito hasta más infinito según va creciendo la recta hacia abajo. Por otra parte, no tenemos ninguna simetría, es una función continuamente constante, es decir, no tiene ninguna separación, por lo tanto es continua en todo su dominio, desde 1 hasta infinito. Nos ocurre exactamente lo mismo con la monotonía, es constantemente decreciente, tal y como habíamos previsto, porque cuando aumenta la x, el valor de la y se nos va para abajo, al tener una base menor que 1, entre 0 y 1, por lo que no tendremos ningún máximo ni ningún mínimo. Y como podemos ver, como la recta a la cual se acerca mucho es x igual a 1, es esta recta de aquí, lo que tendremos será que al eje y no lo cortará tal y como habíamos previsto, y en este caso tendremos que el punto de corte con el eje x será el 1/2, 0,
que como tenemos aquí 3 medios 0, 3 medios, perdón, yo he dicho 1 medio es 1,5. El 1,5 y 3 medios es exactamente lo mismo. Por tanto, en un principio nuestro análisis es correcto. Como hacemos siempre, chicos, simplemente tenemos que llevar mucho cuidado a la hora de aplicar las propiedades de cada una de las funciones. En este caso, los logaritmos, que tienen la restricción de que lo de dentro del logaritmo tiene que ser simplemente mayor que 0. Por lo demás, no tenemos que tener ningún problema. Pero eso sí, independientemente de eso, como os digo siempre, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta, dejadlo en los comentarios. Y por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.